porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estas son las palabras del Señor Jesucristo cuando se estaba despidiendo de sus discípulos. El Señor Jesús había sido para ellos su amigo, había sido para ellos como un padre, había sido para ellos un confidente, un consejero. Ellos estaban muy cercanos a Jesús y el Señor estaba muy cercano a ellos. Realmente era alguien que los cuidaba, los aconsejaba, los sanaba. Imagínense que en ese momento de tanta comunión y cercanía, el Señor les dice que se va a ir, que tiene que irse, ¿cierto? Porque el Padre lo está llamando para ir al cielo. Y entonces ellos se ponen tristes porque dicen, ¿cómo así que se va a ir si nosotros lo necesitamos? Necesitamos sus consejos, necesitamos su compañía, necesitamos su ayuda, ¿cierto? Pero entonces Él les dice, no se entristezcan, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Tremendo, ¿cierto? Entonces el Señor les dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les enviaré al Consolador. Y el Señor se fue, pero envió al Consolador, y el Consolador está con nosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Jesucristo está en el trono a la diestra del Padre, pero lo representa en la tierra el Espíritu Santo, que siempre nos acompaña, que siempre nos ayuda. Nuestro mejor amigo se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces es muy importante entender esto, que el Espíritu Santo es real, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es una persona maravillosa que nos acompaña. Muchas veces hay personas que no nos pueden ayudar, no nos pueden acompañar, pero quiero decirle que el Espíritu Santo siempre nos acompaña, el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado, y es más, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, porque cuando nosotros creímos en el Señor, Él vino a ser morada en nuestro corazón, y hoy somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Entonces, qué importante es entender esto. Y quiero compartir acerca del tema el Espíritu Santo, el director de la obra de Dios. Es muy importante entender que el Espíritu Santo es indispensable en el quehacer diario de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son personas que hemos creído en Jesús, que nos reunimos en comunidades locales como esta en todos los lugares del mundo. La iglesia es el pueblo de Dios, los que hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos somos iglesia? Amén. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Pero es indispensable, para que la iglesia del Señor funcione, es indispensable la presencia y la persona del Espíritu Santo. Nosotros debemos aprender a conocerlo, a amarlo, a oírlo, a seguirlo, a obedecerlo y a depender de Él, porque Él es nuestro mejor amigo, y la iglesia funciona mientras ella esté conectada y guiada por el Espíritu de Dios. Yo le quiero animar que usted le diga al Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, guíame, sé mi amigo, sé mi guiador, sé mi Dios. Amén. Él es la fuente de la sabiduría, Él es la fuente del poder, Él es la fuente de la sanidad, de la liberación. Él es la fuente de la victoria para su pueblo y para su obra. Sin Él nada podemos, pero con Él todo es posible. Diga conmigo, con el Espíritu Santo todo es posible. ¿Cuántos amamos al Espíritu de Dios? Entonces nosotros observamos varios aspectos de la importancia que reviste el Espíritu Santo para la iglesia cristiana, para la iglesia de Cristo. Y primero vemos que Él fue el que fundó la iglesia en el día de Pentecostés. Él la fundó, o sea, Él la estableció. Y vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, la palabra del Señor nos dice cómo fue ese inicio de esa iglesia. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra de Dios, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este texto nosotros estamos observando que el Espíritu Santo empezó la iglesia formalmente. ¿Usted quiere saber cómo empezó la iglesia cristiana? Ahí está el relato cómo empezó la iglesia cristiana. Primero, la iglesia cristiana empezó en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? En la ciudad de Jerusalén. No nació en Roma, sino en Jerusalén. Y nació de 120 personas que estaban durante 10 días de oración. Porque el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Entonces ellos en obediencia tuvieron 10 días de oración y estaban ahí esperando la promesa del Padre. Y cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, la fiesta del Pentecostés, la fiesta judía del Pentecostés, irrumpió con gran poder. De un momento a otro irrumpió el Espíritu Santo. Vino con gloria, vino con poder, vino con autoridad. No vino con debilidad, sino que hubo un estruendo, hermanos. Hubo un estruendo tremendo. Sopló un viento recio y descendieron lenguas de fuego y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Y ahí empezó la iglesia cristiana. Cuando usted le pregunten cómo empezó la iglesia cristiana, ya sabe cómo empezó. Empezó cuando el Espíritu Santo irrumpió con poder y fueron llenos del poder de Dios. Y dice que entonces estas personas empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos creen que las nuevas lenguas son dadas por el Espíritu de Dios? Esto es muy importante, la palabra de Dios lo enseña. Las nuevas lenguas también son para hoy. Hoy Dios sigue dando esas nuevas lenguas, ¿cierto que sí? Y hablando un poquito de esto, aunque no es el tema, después hablaremos sobre eso. Pero las nuevas lenguas, primero es un don del Espíritu Santo. Segundo, es algo sobrenatural, no son naturales. O sea, que es una inspiración dada por Dios. Pero no por eso quiere decir que sean solo ruidos o sonidos, sino que son idiomas. Si me hago entender, idiomas de esta tierra, pero también pueden ser idiomas celestiales, pero tienen sentido. Por eso dice que cuando era la fiesta del Pentecostés, habían venido judíos de muchos países a Jerusalén a la fiesta precisamente de Pentecostés, pero ellos vivían en otros pueblos donde hablaban otros idiomas, donde hablaban otras lenguas. Y cuando ellos llegan a Jerusalén, por el estruendo se acercaron al aposento donde estaban orando, y cuando los vieron hablando en otras lenguas, y los oían en sus propios idiomas hablar las maravillas de Dios. O sea que las lenguas tienen un sentido, las lenguas son inteligibles, y cuando hablamos en lenguas hablamos las maravillas de Dios. Tremendo esto, ¿no? Entonces son cosas que la Biblia da por sentado. Entonces dice la Biblia que vino una multitud, fue atraída, dice el versículo 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Dice, estos son galileos porque hablan el idioma donde nosotros vivimos. Porque es algo sobrenatural. El Espíritu Santo nos da lenguas sobrenaturales y la persona puede hablar idiomas que nunca practicó, que nunca aprendió por el don y el poder del Señor. Bueno, hay muchas cosas que podíamos hablar de las lenguas, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es el Espíritu Santo, el director de la obra. Entonces, cuando Pedro se levanta, porque algunos decían, ¿cómo es esto? Esto es una locura, ¿cómo están hablando en nuestro idioma y nunca lo han estudiado? ¿Cierto? Y otros decían, no, eso solamente están borrachos, ¿cierto? Están borrachos. Y entonces se levanta el apóstol Pedro y explica qué es lo que sucedió. Y entonces el apóstol Pedro dice, ustedes entiendan que estos no están borrachos, sino que, vamos al versículo 17, versículo 15, capítulo 2, 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces el apóstol Pablo, cuando hay ese evento milagroso
que hay un estruendo, que sopla el viento recio, que descienden lenguas repartidas como de fuego y empiezan a hablar otros idiomas. Él explica, dice, no están borrachos, no están locos, esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Este es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y él les explica. Pero tremendo, este Pedro tuvo revelación de Dios, porque esto nunca había sucedido. Había sido profetizado y hasta ahora se había manifestado, pero Pedro tuvo la revelación para interpretar el evento, para interpretar lo que había sucedido. Indudablemente el Espíritu Santo fue el que le reveló lo que estaba sucediendo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría. Y entonces Pedro se levanta y él explica lo sucedido, ¿cierto? Dice, ellos no están borrachos, lo que pasa es que se cumplió la promesa del Espíritu Santo y han sido llenos con el Espíritu de Dios. Pero él se levanta y no solo habla de lo que sucedió, sino que él explica por qué sucedió. Él dice, esto ha sucedido porque Dios ha levantado a su Hijo de entre los muertos. Y como evidencia de que Él está vivo, les ha mandado al Espíritu Santo. Entonces, ese hablar en lenguas y ese mover tremendo que se manifestó era un testimonio de Dios de que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo es el ungido de Dios. Es un testimonio de Dios que Jesucristo es el único Salvador. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Dios testificó que Jesucristo es el único Salvador, enviando ese día al Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pedro se levanta y dice, Dios ha enviado esto que ustedes ven, ha enviado el poder de Dios, porque Dios ha exaltado a su Hijo. ¿Y sabe qué sucedió? Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué sucedió, amados hermanos? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire que todo empezó a cambiar. Cuando vino el Espíritu Santo se manifestó el poder de Dios. Porque el Señor les dijo, esperen hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Yo quiero decirles, amados hermanos, que el Evangelio es sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo? Y esto es lo primero que nosotros observamos aquí. El Evangelio es sobrenatural. Siempre el Evangelio tiene que manifestarse con señales sobrenaturales que testifican que Jesucristo está vivo. Como vamos a ver más adelante, los discípulos predicaban y decían, Jesucristo vino, nació por la obra del Espíritu Santo en María, hizo milagros y hizo muchos bienes, liberó endemoniados, sanó enfermos, pero murió, fue sepultado, pero los apóstoles decían, pero Dios lo resucitó. Y entonces la gente pagana decía, ¿cómo así que Dios lo resucitó? Sí, Dios lo resucitó. Entonces los paganos le decían, confírmemelo que Él resucitó. Y dice la Biblia que los apóstoles, a través de los milagros en los cuales ellos fluían, testificaban de que Jesucristo no está muerto, sino que Jesucristo está vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor Jesucristo y dele la gloria al Rey de Reyes. Yo quiero decirles que el Evangelio se confirma a través de cosas sobrenaturales que Dios hace en los hombres, en los niños, en las mujeres, en los ancianos, en las familias, en los barrios y en las naciones. Dios testifica que su Hijo está vivo haciendo milagros en nuestras vidas hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que hizo milagros allá los hace hoy también. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican al Señor? Bendito Jesús.
Por eso se fundó la iglesia con poder. Y hay que entender eso, que la iglesia del Señor camina en el poder de Dios, porque viene del corazón de Dios y se mueve en el poder de Dios. El Espíritu Santo fue el que fundó la iglesia en el día de Pentecostés. No fue una iglesia siete mesuna, débil, triste, ¿cierto? Fue una iglesia que nació con poder. Y esa iglesia sigue con ese poder porque tenemos al Espíritu Santo. Segundo aspecto que podemos ver es que el Espíritu Santo inició un movimiento sobrenatural. Vamos a mirar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estamos hoy enmarcados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:43. Dice la palabra: y sobrevino temor y a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces sucedió que el Espíritu Santo inició un movimiento sobrenatural. Dice entonces la palabra, vuelvo a leer, que sobrevino temor. ¿Por qué vino temor? Porque estaba sucediendo cosas sobrenaturales. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí hay dos palabras claves. Una que dice es maravillas y otras señales. Quiero que pensemos un poquito en las señales. Según la Biblia, ¿qué son las señales? El Señor Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dijo? Eso, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Aún dice, si bebieren cosa mortífera, ¿qué? No les hará daño. Estas son señales. ¿Qué son señales? Son evidencias sobrenaturales de que el mensaje es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que muchas señales eran hechas por los apóstoles. En otras palabras, los apóstoles eran usados por Dios para hacer milagros que confirmaban que el mensaje del evangelio es verdad. Y yo quiero decirle que el Señor quiere obrar en usted señales para a través de usted confirmar de que Jesucristo está vivo. ¿Cuántos lo toman para sus vidas? Ahí donde usted está mientras estamos enseñando, dígale: Padre, yo quiero ser usado en señales para testificar que Jesucristo está vivo, que el evangelio es real, que el evangelio es el poder de Dios. Eso significa una señal. Una señal significa una acción milagrosa de Dios que comprueba que lo que estamos predicando es real. Ayer estuvimos en un encuentro sobrenatural con Dios. Ahorita están terminando allá arriba. Estuvieron orando por la gente y hubo muchas liberaciones. Dios obró poderosamente, porque hoy Jesucristo sigue sanando, hoy Jesucristo sigue libertando, hoy Jesucristo sigue haciendo milagros para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dele gloria a Dios. El miércoles nosotros tenemos lo que se llama el tabernáculo de adoración al Señor. Y entonces este miércoles hicimos especial énfasis en que la gente testificara. Iban pasando uno. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? ¿Hubo testimonios? Por ejemplo, aquí nuestro hermano que levantó su mano dice: hermanos, ahí está él, testifico que era esclavo del alcohol, pero ahora soy libre. Ahí está, póngase en pie, póngase en pie. Dijo: mi hogar se ha restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Pero no solo fue el testimonio de él. Otros testificaron que Dios los había sanado. Otros testificaron que Dios los había liberado. Otros testificaron que Dios les había suplido sobrenaturalmente recursos, que Dios había hecho grandes cosas. Y pasaban y testificaban, y pasaban y testificaban, y pasaban y testificaban, porque Jesucristo hoy sigue haciendo milagros, señales y maravillas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesucristo está vivo. ¿Cuántos creen que Jesucristo está vivo? Entonces empezó a desarrollar, hermanos, un movimiento de lo sobrenatural. Entonces empezó a haber señales. Pero también hay otra palabra, se llama ¿cómo? Maravillas. ¿Y cuáles son? Es la misma palabra para milagros. Señales es una forma de hablar de los milagros, pero es una señal que confirma que el mensaje es verdad. Pero maravilla es otra palabra para hablar de los milagros, que significa que muchas veces Dios hace cosas que quedamos con la boca abierta y los ojos también abiertos y hacemos wow. Conté un testimonio, mire, Dios nos permitió, lo digo para la gloria del Señor, Dios permitió que se estén agilizando lo de las emisoras. Una hermana propuso en su corazón, una hermana de recursos limitados, pero ella propuso y ahorró por meses, y con mucho esfuerzo ahorró 3 millones.
Y entonces cuando se planteó el proyecto de la emisora, allí los hermanos proyectaron esto para ayudar a pagar el funcionamiento de la emisora, que esa ofrenda nos la hicieron llegar. Ella dio esos 3 millones con mucho esfuerzo y con mucho amor. Y entonces ella dijo: Señor, yo lo hago para ti. Pero ella le estaba pidiendo al Señor que le diera un carro, ¿cierto? Pero ella dio todo lo que ella tenía. Pero entonces ella dijo: bueno, de todos modos voy a consultar el saldo en el banco. ¿Cuántos me están escuchando? Y cuando fue a consultar el saldo en el banco, resulta que tenía 41 millones de pesos. Y ella, bueno, usted dirá: no, pero por eso le digo que son maravillas, ¿cierto? Son maravillas. Usted dice: pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Sí, yo también digo lo mismo: ¿cómo? ¿Cuándo y a qué horas? ¿Cierto? Porque eso es inusual, eso son cosas inusuales, son cosas que no le caben a uno en la cabeza, son cosas que yo mismo digo: pero ¿cómo? Pero es que al verlas yo tengo que decir: así es. Y aquí testificó otra hermana de la misma manera, un testimonio similar. Muchas veces Dios puede hacer esas cosas que puedan aparecer recursos aún en su cuenta bancaria. Dice: no, eso es como muy materialista, eso es como muy mundano. Pero bueno, si Dios lo hace, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero son cosas que a uno lo asombran, ¿cierto que sí? Y uno dice: ¿cómo es posible? Y la persona pregunta: bueno, ¿y pero cómo no? Ahí está la plata. Pero y decía la señora: pero miren bien, revisen bien. No, pues ahí está la plata, ahí está el recurso. Hermanos, yo confieso sobre sus vidas que cosas así y mayores empezarán a suceder en ustedes de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo nos va a asombrar haciendo cosas maravillosas, haciendo cosas gloriosas. ¿Cuántos lo reciben? Pero recíbalo porque es para usted. Amén. ¿Cierto que sí? No se quede dormido, diga: gloria a Dios, esto es para mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Diga: gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo desarrolla un movimiento de lo sobrenatural y usted va a empezar a ver cosas que no había visto. ¿Cuántos se meten en ese río de lo sobrenatural de Dios? ¿Lo toma? Amén. Porque eso es para todos los que creemos en el Señor. En Hechos 4:33, entonces eso es lo que significa una maravilla. Un milagro que queda la gente: ¡oh, impresionante! Es que nuestro Dios es impresionante. Hechos capítulo 4, verso 33, dice la palabra del Señor: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero dice que con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Con cuál gran poder? Con el poder del Espíritu Santo. Recuerde que la gente le decía: si usted dice que Jesucristo está vivo, demuéstrelo. Y con gran poder daban testimonio de que Jesucristo está vivo. ¿Cuántos creen que Jesucristo está vivo? Y el Espíritu Santo quiere testificar a través de usted de que Él está vivo. Y dice la palabra, dice literalmente, ya lo hemos leído, dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Es decir, se empezó a desarrollar un movimiento sobrenatural. Hermano, usted tiene que andar en lo sobrenatural, porque el evangelio no es natural, el evangelio es sobrenatural. ¿Y quién es el que obra en el mover sobrenatural? El Espíritu Santo. En Hechos 19, por favor, versículo 11, vamos a mirar la palabra, por favor. Dice la palabra: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cuántos creen que a través de ustedes Dios va a hacer milagros extraordinarios? Y dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué quiere decir? Que alguien estaba enfermo y llevaban algún delantal, alguna ropa de Pablo, la colocaban sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Colocaban los paños, la ropa de Pablo, y los demonios se iban. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hasta su ropa está ungida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga: gloria a Dios. Todo lo que usted toque es ungido, porque usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos eso en nuestras vidas? Dice la palabra de Dios que aún Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que le traían a los enfermos y los colocaban
por donde él pasara, para que la sombra de Pedro, al pasar por ellos, la sombra los tocara, y todos los que la sombra de Pedro los alcanzaba eran sanos de todas sus enfermedades. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Escuchamos un testimonio de uno de nuestros pastores. Había una muchacha súper endemoniada por allá en un pueblo, en un campo, y llamaron al sacerdote católico y los demonios casi lo matan. Se endemonió esa muchacha, eso fue terrible. Dice, con ese demonio no se mete nadie. Y entonces se pusieron a preguntar y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto está muy terrible. Y se pusieron a pensar y dijeron, ¿por qué no vamos y le pedimos al pastor evangélico, el pastor nuestro de la Misión Panamericana, ¿por qué no le pedimos que vaya a orar? Y entonces le dijeron, sí, voy a ir, pero voy a orar y voy para allá. Y entonces cuando él oró, ya salió. Y cuando iba saliendo, iba caminando unos pocos minutos, llamaron y dijeron, no, que ya no venga, porque tan pronto dijo que iba a ir, los demonios se empezaron a manifestar y dijeron, viene uno que tiene mucho poder de Dios, antes que venga nosotros nos vamos a ir de aquí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Exáltelo en esta hora. Bendito el nombre de Jesucristo el Señor. Y ese Espíritu Santo que opera en los demás siervos de Dios, que operó en Pedro, que operó en Pablo, opera en nosotros. Prepárese para lo sobrenatural de Dios, porque si se mete usted en ese río, usted va a ser partícipe de esos milagros en todos los aspectos de la vida, que testifican que Jesucristo está vivo y que Jesucristo es el Señor. ¿Lo toman o no lo toman? Importante esto. Entonces eso caracteriza el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué caracteriza el ministerio del Espíritu Santo? La obra sobrenatural de Dios. En el libro de los Hechos capítulo 3, la palabra de Dios nos muestra un relato. Dice la palabra que había un cojo de nacimiento, ¿cierto? Que llevaba mucho tiempo postrado, y que entonces él se sentaba frente al templo para pedir limosna. En ese tiempo, a las 3 de la tarde, en ese día, el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban al templo a orar. Versículo 3. Y el hombre extendió su mano para pedirles una limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, amén, le dijo, míranos. O sea, lo miraron y le dijo, míranos. Y cuando ellos lo miraron, el apóstol dice, él les estuvo atento esperando recibir de ellos una limosna. Porque es que muchos vienen a la iglesia esperando un mercado. No está mal. Esperando una ofrenda. No está mal. Pero Dios quiere hacer algo trascendente en su vida. No solo una ofrenda, no solo una ayuda momentánea, sino que Dios quiere hacer en ti un milagro que te dé una respuesta definitiva. Pero digan gloria a Dios. Quiere hacer, o sea, él esperaba una limosna, pero Dios lo sanó y le dio la capacidad de ser productivo. Por eso entonces Pedro le dijo, mírenos. Y entonces dice que Pedro en el versículo 6 le dijo, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que yo tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pedro? Dígame, ¿qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Tenía el poder del Espíritu Santo y le dijo, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que yo tengo te doy. Tenía el poder de Dios. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo agarró de la mano y lo levantó y se le afirmaron sus pies, y el cojo y el que era paralítico ahora caminaba por el poder de Dios. ¿Cuántos toman esa palabra para sus vidas? ¿Cuántos toman esa palabra para sus vidas? Tremendo, ¿cierto que sí? Y entonces esta persona, dice la palabra de Dios, que fue sanada. Versículo 8, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. ¿Y qué dice esto? Versículo 9, ¿qué pasó? Todo el pueblo lo vio al andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba para pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Yo profetizo sobre sus vidas que Dios los va a usar de una manera tan tremenda que la gente va a quedar asombrada y aún se van a espantar y van a decir, pero esta persona ¿quién es? Pues quizá tú no eres muy importante, pero el que está en ti es el creador del cielo y de la tierra, el que tiene todo el poder, se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos amamos al Espíritu Santo? Hoy estamos declarando desde este púlpito y a través también del internet y de las grabaciones y los programas radiales que esta iglesia ama al Espíritu Santo, que esta iglesia depende del Espíritu Santo, que esta iglesia anhela al Espíritu Santo, que en esta iglesia amamos al Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? Bendito el nombre de Dios. Bueno, entonces nosotros vemos que cuando este hombre fue sanado, en el versículo 11 nos dice que ese milagro hizo que mucha gente se reuniera. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, ¿cierto? Y entonces Pedro dio otro mensaje explicativo, ¿cierto? Porque es que los mensajes del apóstol Pedro en los primeros libros, los primeros capítulos de Hechos, era explicar. Primero se manifestaban los milagros, las cosas sobrenaturales, y el apóstol solo explicaba. Decía, esto fue por esto. Y entonces aquí lo explica. Versículo 16. Por la fe. Entonces él está hablando de Cristo, que ellos lo mataron. Vamos a mirarlo desde el 13 para entenderlo mejor, después de ese mensaje. O desde el 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿Por qué os maravilláis? Pues por supuesto que se habían maravillado. Pero él dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Están en la Biblia? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Muy bien, o sea, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Dice, lo que está diciendo no es por nosotros, más bien explica. Si ve que es un mensaje explicativo, él explica y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús? ¿Cuántos creen que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús? Y lo sigue glorificando. Y entonces dice, Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, el Señor Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, o sea, por la fe en Jesús, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que él les está diciendo el apóstol Pedro, no fuimos nosotros, no fui yo, es que Dios ha exaltado a su Hijo, Dios ha puesto en alto a su Hijo, y como testimonio ha sanado a este enfermo para la gloria de Dios. Prepárese para ver milagros tremendos, porque Dios quiere glorificar a su Hijo Jesús, y que la gente diga y exprese que Jesucristo está vivo y que es el único que puede salvar. ¿Cuántos queremos que ese poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? ¿Cuántos lo anhelamos? ¿Cuántos lo queremos? ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo obre glorificando a Jesús en nuestras vidas? Y lo que está diciendo el apóstol Pedro es, Dios ha glorificado a su Hijo Jesús, y por eso este hombre está sano. Porque esa sanidad testifica de que Jesucristo ha sido exaltado por Dios. Y sabe una cosa, tremendo el versículo 16 o más adelante. Dice el versículo 19, vamos para abreviar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, y sigue relatando. Y dice la palabra que después de esto
5,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. Que usted le pueda decir: amado Espíritu Santo, ven a mi vida. Él vive dentro de nosotros, pero Él quiere inundarnos de una manera poderosa. Él quiere llevarnos a otro nivel, ¿cierto que sí? Quiere llevarnos a un nivel de lo sobrenatural. Por eso el bautismo con el Espíritu Santo, que es el ciclo que estamos viendo, y que el 22 va a venir la misionera Susan Combs. Eso va a ser una tremenda administración, hermanos. Dios va a bautizar en nuevas lenguas. Dios va a desatar dones de sanidades, de milagros. Vamos a ser empoderados por el bendito Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Pero nosotros tenemos que irnos preparando a través de estas enseñanzas, ¿cierto que sí? Y nosotros debemos decirle: amado Espíritu Santo, yo te necesito. Porque es que Él no es solo poder. Él es una persona poderosa, es Dios mismo, es la tercera persona de la deidad. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, o sea que es la tercera persona de la deidad. No solo Él da poder, pero no solo es poder, Él es una persona maravillosa. Y nosotros tenemos que aprender a tener comunión con Él, a dejarnos guiar por Él. Bueno, porque Él es el director de la obra, y eso es el tercer punto que quiero que nosotros entendamos. El Espíritu Santo es el que dirige la obra de Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 38. ¿Cuántos están listos para algo sobrenatural hoy? ¿Cuántos anhelan algo maravilloso de Dios hoy? Abra el corazón. Y mientras estoy compartiendo la palabra, dígale: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, transforma mi vida. Espíritu Santo, revolucióname. Espíritu Santo, haz algo glorioso en mi vida, porque ese mismo Espíritu Santo que está en este libro está en esta reunión y está en nuestras vidas todos los días. Aleluya, gloria a Dios. El libro de Mateo capítulo 9, versículos 36 en adelante, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es ese Señor de la cosecha? ¿O quién es ese Señor de la mies? El Espíritu Santo. Muy bien, hermana, gloria a Dios, así es. El que dirige la obra, el director de la cosecha, el director de la obra, de la cosecha, el que dirige para recoger la cosecha, se llama el Espíritu Santo. Porque recuerden que el Señor Jesucristo está en el cielo, pero lo representa en la tierra el Papa. No. Lo representa en la tierra ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Entonces es el vicario es el que hace las veces de Cristo. ¿Quién es el que hace las veces de Cristo o lo representa en la tierra? ¿A Jesús? ¿Quién? Pero dígalo con ánimo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en este lugar, y el Espíritu Santo está en su corazón, y el Espíritu Santo nos quiere guiar a todos nosotros. Y por eso dice: rogad al Señor de la mies, o sea, rogad al Espíritu Santo que envíe obreros a su mies. Porque Él es el que los envía. Él es el que llama a la gente a ser pastor, a ser predicador. No es el pastor que dice: vamos a enviarlos a tal ciudad, vamos a enviarlos a tal país. ¿Quién es el que envía los misioneros? ¿Quién es el que envía los predicadores? ¿Quién es el que llama a los pastores? ¿Quién es el que nos guía en la obra? ¿Quién es? Dígalo quién es, pero dígalo con ánimo: es el Espíritu Santo. Porque a veces nos equivocamos los directivos. Soy directivo por la gracia de Dios, pero a veces uno se equivoca, porque se le olvida que uno no es el que dirige, sino que el que dirige es el Espíritu Santo. Y eso me pega unas estrelladas, pero de lo lindo, ¿cierto? Porque uno pretende hacer lo que le corresponde a Él. Pero hoy le pedimos perdón y le decimos que desde este día Él sea el que nos guía, el que guía su obra y el que guía todo lo que tenemos que hacer, porque Él es el que guía la obra, bendito el Señor. Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Cuántos estamos aquí? Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice, y ministrando estos al Señor, o sea, adorando a Dios, aleluya, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estaban en una reunión de ayuno y de oración y estaban adorando a Dios. El Espíritu Santo se mueve en medio de la oración. Por eso tienes que orar más. El Espíritu Santo se mueve en medio de la adoración. Cuando adoramos a Dios, el Espíritu Santo se siente cómodo, el Espíritu Santo se siente agradable cuando nosotros estamos en adoración. Por eso la iglesia cristiana adoramos a Dios con libertad. Por eso tenemos estos hermanos que los apoyamos para que ellos también adoren a Dios junto con nosotros. La iglesia cristiana se mueve en un ambiente de oración y se mueve en un ambiente de adoración y de alabanza, porque en ese ambiente es donde se mueve el Espíritu de Dios. Y entonces dice la Biblia que cuando ellos estaban orando y estaban ayunando y adorando al Padre, de repente el Espíritu Santo les habló. Dice la palabra de Dios, dijo el Espíritu Santo. Era una iglesia tan consciente del Espíritu Santo que podían oírlo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Y es importante entender que Él habla, porque aquí dice que el Espíritu Santo dijo. Es muy tremendo cuando los secularistas dicen, Dios le habló, y lo miran. Si Dios le habló, ¿cuántos creen que Dios habla? Dios nos habla primero por su palabra, la Biblia. Amén. Si nos habla por la palabra, ¿quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Y Dios le empezará a hablar. Pero Dios también nos habla a nuestro espíritu. O sea, en lo profundo de nuestro corazón nos puede hablar. Dios nos puede hablar a través de una visión. Ahorita vamos a ver más adelante que Pedro tuvo una visión y era una visión que le dio el Espíritu Santo. Dios también da hoy visiones y da sueños. Pero el Espíritu Santo también nos puede hablar audiblemente. Puede hablar a nuestro oído o nos puede hablar a través de una profecía. Lo cierto fue que no lo aclara aquí, pero el Espíritu Santo habló y ellos tenían oídos para oírle. Por eso el Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque hoy el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy Él sigue hablándonos, hoy sigue hablándonos. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El Espíritu Santo quiere hablarte. El Espíritu Santo quiere revelarse a ti. El Espíritu Santo quiere guiarte. Y ellos oyeron la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y ellos sencillamente, ¿qué hicieron? Los apartaron. Porque es que la iglesia no es la que llama. La iglesia no es en sí la que envía. La iglesia solo reconoce a los que Dios ha llamado y a los que Dios ha enviado, y los apartan y les colaboran para que vayan a hacer la labor. Pero no es la iglesia la que envía a alguien. No es la iglesia la que establece un pastor o un predicador o a un misionero. Es el Espíritu Santo. La iglesia solamente apoya ese llamado y le ayuda para que se desarrolle. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que hace el llamado es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces nos dice la palabra de Dios que ellos fueron enviados, versículo 4. Ellos enviados, ¿por quién? ¿Por quién fueron enviados? Por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia, bueno, etcétera, etcétera. Pero fueron enviados. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo es el que nos envíe, el que nos hable, el que nos guíe? ¿Cuántos anhelamos al Espíritu Santo? Adóralo ahí, dile, Espíritu Santo, yo te necesito. Ahora, nosotros observamos, bueno, el tiempo ha ido pasando, pero nosotros observamos que el Espíritu Santo fue el que dirigió a los misioneros. Hechos capítulo 16. ¿Cuántos estamos aquí? Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, dice la palabra de Dios. Ya se fueron a la obra misionera, ¿cierto? Ya Dios los había llamado. Ellos estaban en pleno fragor, en plena lucha, en plena acción. Estaban en modo acción, estaban, mejor dicho, avanzando con el evangelio. Pero mire que el Espíritu Santo
los guió en toda la obra misionera. Vamos desde el versículo 6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Ellos están haciendo la obra de Dios y ellos iban avanzando y estableciendo iglesias y avanzando, y ellos dijeron, nos vamos a ir enfocados para Asia, nos vamos para Asia. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo prohibió. A mí me impresiona esa palabra, se lo prohibió. ¿Estaban haciendo algo malo? ¿Iban a planear algo malo? ¿Iban a hacer algo malo? No, pero Él les prohibió ir a Asia. ¿Sabe por qué les prohibió? Porque Él es el que dirige la obra, no el hombre. Ellos iban para allá y Él se lo prohibió. Pero esa palabra es fuerte, ¿cierto? Prohibir es negar algo que uno quiere hacer y le dicen, no lo haga. ¿A cuántos el Espíritu Santo le ha prohibido algo, hacer algo? Tienes que llegar a esa dimensión cuando Él dice, no lo hagas, y que tú puedas escuchar esa voz y decir, Él me lo prohibió. Bueno, ahí lo vemos en la palabra. En segundo lugar, dice la palabra que ellos entonces dijeron, bueno, nos prohibió ir a Asia, pero vámonos para Bitinia, que era otro lugar geográfico. Y dice, cuando llegaron a Misia, intentaron, o sea, está el factor humano, ellos intentaron hacerlo, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea que les impidió, no se lo permitió. O sea que Él los estorbó en el camino de ir a ese lugar. Hermanos, el Espíritu Santo está operando hoy. Déjate guiar por Él. Cuando Él te dice algo, no. Cuando Él te impide hacer algo, seamos sensibles. Porque a veces nosotros decimos, voy a ir a ese lugar y voy porque voy. Voy a hacer esto y lo hago porque sí. No sé si me hago entender. Y a veces Dios lo permite. Pero como dice un texto muy contundente y muy fuerte, dice, les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Muchas veces hay personas tan tercas que dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y a veces Dios se lo concede, pero con eso le concede también un juicio y un castigo. Porque acuérdate que los judíos queremos carne, y Dios les mandó nubes de codornices, y dice que comieron tanto que se les salió hasta por la nariz. Y dice que cuando estaban en esa, no sé cómo decirlo, usted me entiende, ¿cierto? En ese furor, dice que envió mortandad y se empezaron a morir. Porque pidieron, queremos esto. No es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le decimos, Espíritu Santo, es lo que tú quieras hacer? ¿Cuántos nos disponemos al Espíritu de Dios? Digan algo. Y que Él nos guíe. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios. Estoy concluyendo, oren por mí. ¿Cierto que sí? Sobre todo aquí los de la primera línea. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, ¿quién le dijo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el versículo 10 nos dice, cuando vio la visión enseguida procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dios les guió a través de una visión, les habló. Y se le apareció un varón macedonio que les dijo, pasen para acá. Y ellos entendieron que era el Espíritu Santo que los estaba guiando. Amados hermanos, que Dios nos dé entendimiento cuando nos está guiando. ¿Cuántos queremos ese entendimiento? Diga, yo quiero ese entendimiento. Dígalo. Yo quiero ese entendimiento para mi vida. ¿Cuántos lo queremos? Y sabe una cosa, la guianza de Dios fue excelente. ¿Por qué? Porque no solo se salvó Lidia de Tiatira en la ciudad de Filipos, en la provincia romana de Macedonia. No solo se salvó una mujer, sino que se salvó su familia. No solo se salvó su familia, sino que se salvaron varias familias y se estableció una iglesia. Pero no solo se estableció una iglesia, sino que se abrió todo un continente para Cristo. Porque fue la primera iglesia y la primera ciudad que tuvo cristianismo en toda Europa.
Cuando los discípulos aprendieron a oír al Espíritu Santo, se abrió todo un continente de posibilidades. Se abrió todo un continente para Cristo. Se abrió un continente grande. Cuando tú seas guiado por el Espíritu Santo, se abrirán recursos grandes, se abrirán campos grandes, se abrirán ministerios grandes cuando escuchemos al Espíritu de Dios. ¿Cuántos queremos escuchar al Espíritu de Dios? Ellos podían haber hecho lo que ellos querían, como a veces hacemos nosotros, pero ellos escucharon al Espíritu Santo y se les abrieron puertas tan grandes. Dios tiene puertas tan grandes para tu vida, tiene tantas cosas maravillosas para tu vida, pero necesitamos oírlo, conocerlo, obedecerlo y ver la gloria de Dios. Lo que sí quiero decirte con el corazón en la mano: Dios tiene mucho más para ti de lo que tú te imaginas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene mucho más para ti de lo que tú has pensado. Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Damos gloria a Dios. Y el último texto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Cuántos estamos aquí? Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios. Mire lo que los apóstoles decían. Hechos 15, 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí el apóstol Pedro está diciendo algo muy poderoso. Dice: ¿le ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. O sea que ellos lo conocían, ellos lo escuchaban. Ellos tenían comunión con el Espíritu Santo como grupo de directivos, como grupo apostólico. Ellos entendían la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, y la cumplían. Ellos lo reconocían como su guiador. Ellos se adherían a su guianza y sencillamente decían: si Él lo ha dicho, nosotros nos ponemos de acuerdo con Él. Tienes que ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. Y por eso ellos pueden decir: le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer esto o aquello, porque estaban bien unidos, bien compenetrados, eran bien amigos, eran bien cercanos con el Espíritu de Dios. Que tú también puedas llegar a decir, y yo también, y todos nosotros, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que hagamos esto. ¿Por qué? Porque seguimos la guianza de Él, lo escuchamos, estamos en perfecta comunión con Él. El apóstol Pedro estaba ya en su casa orando y ayunando cuando el Señor le envió 3 personas y él tuvo una visión. Y en esa visión dice que veía animales inmundos y que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. ¿Recuerdan esa porción? Y él dijo: Señor, nada como uno inmundo ha entrado en mi boca. Dice que el lienzo se levantaba y vino esa visión 3 veces. Y entonces el Señor le dijo: Pedro, no llames tú como uno inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero no se refería tanto al comer esos animales, sino que se refería a que Pedro pensaba, escúcheme bien esto, Pedro pensaba que el evangelio era solo para los judíos. ¿Cuántos me están oyendo? Y en su mentalidad religiosa, como a veces nos pasa, en su mentalidad religiosa decía: el evangelio solo es para los judíos. Los paganos son del diablo y se los va a llevar el diablo al infierno. Pero cuando Pedro está en la oración y le da la visión, y le dice el Espíritu Santo que vaya con esas personas, porque el Espíritu Santo le habló y le dijo: vaya, que lo están llamando, vaya con ellos y no se niegue. Y dice: el Espíritu Santo me habló, usted lo va a leer luego ahí en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo me habló y me dijo que fuera con ellos, y yo fui. Y dice que cuando él fue, había un hombre que se llamaba Cornelio, que tenía a toda su familia en la casa de él y a sus invitados. Había una multitud de gente pagana, no eran judíos. Y él dijo: Señor, ¿yo qué hago? Y entonces él empezó a predicarles el evangelio. Y cuando él les estaba predicando el evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos y empezaron a hablar en lenguas, como les pasó a ellos en el libro, en el día de Pentecostés. Tremendo. Y entonces Pedro dijo: ahora entiendo que Dios ha dado la salvación a todos los hombres y ha dado al Espíritu Santo para toda criatura que crea en el Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no les parece maravilloso? Y él dijo: el Espíritu Santo fue el que me guió, el Espíritu Santo fue el que me mostró esto. Mire, cuando el Espíritu Santo nos guía, muchas limitaciones nuestras son quitadas, nuevos horizontes se abren, nuevas cosas que nos parecían asombrosas e increíbles, Dios las hace porque Él
Él da una visión trascendente, una visión mayor. Hermanos, necesitamos al bendito Espíritu de Dios. ¿Cuántos amamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelamos al Espíritu de Dios? Pongámonos en pie en este momento y démosle gloria al bendito Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Les animo a estar en pie en el nombre del Señor Jesús. Padre, gracias. Gracias te damos, gracias te damos. Gracias, gracias Señor. Oh, gracias bendito Dios. Habla con Él y dile: amado Espíritu Santo, yo te amo. Amado Espíritu de Dios, yo te adoro. Amado Espíritu Santo, yo te glorifico. ¿Hay quien cante? Amén. En el nombre de Jesús, dígale: amado Espíritu Santo, yo te exalto y te doy toda la gloria, te doy toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.